objetivo? ¿Qué es un signo? Se podría decir que un signo, a diferencia del síntoma, es algo que nosotros como médicos podemos observar, podemos detectar, y es algo, se podría decir, objetivo. Mientras que el síntoma es algo que requiere el paciente. Nosotros no podemos saber, por ejemplo, un síntoma es el dolor. Nosotros no podemos tal vez sentir el dolor, pero de alguna manera podemos ver algunos signos como la fascia sálgica, etcétera. Bien, perfecto. ¿Concuerdas? Sí, sí. Como dices, lo objetivo y el signo sería lo subjetivo, es lo que nosotros vamos a ver. Lo que he dicho. Yo puedo acotar que también utilizar la terminología de objetivo, objetivo y el otro subjetivo, puedo utilizar denotativo como connotativo, y esa representación de ambos puedo encontrar lo que es en un síndrome. Y con mis palabras, un signo es una representación objetiva y clara de la manifestación clínica que presenta un paciente. Esta no se puede alterar ya que es algo evidente y es algo palpable, o de acuerdo al examen físico es con evidencia. Un síntoma es algo irreal, subjetivo. Esto varía de acuerdo al umbral del dolor o de acuerdo a diversos factores que el paciente va a manifestar, pero solo él va a poder sentirlo o percibirlo. En cambio, en un síndrome va a ser la presencia de un signo y un signo. Pasa aquí, yo voy por allá. Entonces, está perfecto lo que han dicho sus compañeros. El signo no es más que cualquier cosa objetiva, como dicen, algo que se pueda ver, algo que se pueda constatar, algo que podamos verificar con la clínica o por medio de algún examen laboratorial. En este caso, digamos, la imagen dice es una técnica de esta confianza, 38. Eso es un signo, porque me está demostrando, estoy viendo, estoy corroborando algo. En cambio, el síntoma es todo lo que el paciente me va a decir, todo lo subjetivo, todo lo que no podría llegar yo a verificarlo. O sea, me va a decir, tengo dolor, me duele aquí, he sentido anoche, no sé, calentura, pero es algo que no lo puedo corroborar. O sea, tengo que creerle a mi paciente, porque es algo que él me va a decir. Y un síndrome, ¿qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas. ¿Ok? Entonces, esas son algunas definiciones que tenemos que llegar a saber. Entonces, entramos a la semiología. ¿Qué es la semiología? No es más que el estudio de la exploración física del paciente para concluir a una impresión diagnóstica. Es el arte de la exploración física, es el arte de la anamnesis, con lo que vamos a poder nosotros, pues, ya llegar a una impresión diagnóstica. Sí, es que 7 y 10 minutos de tolerancia, ya eso lo puedo ver. 4 minutos de tolerancia. Pero la próxima llegue 7 y 10 como máximo. Ya no le vamos a llegar con los juegos. La Cami. Uy, esta chiquilla. Entonces vamos a ver inspección. La inspección que vamos a ver hoy todo esto. Vamos a ver hábitos, actitud, fases, todo lo que tiene su rol más que todo. ¿Okay? Entonces iniciando con el tema o con el subtema de hábitos y vestimenta. Los hábitos y vestimenta, ¿por qué creen que es importante en semiología? Para una buena percepción de los signos del paciente, ya que es que esto varía de acuerdo, primero, varía muchos factores de acuerdo a la edad o al sexo al que voy a evaluar. Entonces, la ropa, si es que la persona viste de manera holgada o no, como también si es que uno quisiera inspeccionar a simple vista, usualmente en el libro, justamente el SUROS marca, por ejemplo, como ejemplos que personas obesas usan ropa de color negro para poder evitar o para que pueda disminuir el gran volumen que marca. Entonces, de esa manera al doctor le puede llegar a equivocarse o a dudar o no ser certero al momento de inspeccionar de manera correcta.
y diversos, por ejemplo, igual el calzado, que para el calzado es muy importante para diversos, al igual el uso del calzado, más para las mujeres por el uso de tacos, y también el libro habla sobre el uso de las personas transvesti que utilizan para poder cambiar la ropa que cambia, los varones usan la ropa de género femenino, entonces esto que lo utiliza como más que una adecuación histórica para poder hablar sobre este tema. Exacto. Yo creo que más la vestimenta se basa en la cultura de las personas. Por ejemplo, si una persona originaria aymara sabe vestir como pues, su cultura y en relación a eso va a tener esos hábitos de esa cultura. Por ejemplo, va a tomar, no sé, aceite de tiburón y así, y van a creer más en lo que es la medicina natural o tradicional. Bueno, y aparte de eso, lo cultural es muy importante porque, queramos o no, la vestimenta igual habla del estatus social de la persona. Y eso es muy importante porque una persona que está, entre comillas, bien vestida, sin llegar a ofender, obviamente, no va a tener los mismos factores de riesgo que una persona que tiene un nivel socioeconómico bajo y no va a poder acceder a vestimentas en tan buen estado, donde no le da mucha importancia a su apariencia física porque no tiene tiempo para eso. Entonces, como profesionales, siento que eso es muy esencial, uno, para la prescripción de medicamentos y dos, para evaluar los factores de riesgo a los que se exponen. También marca como modelo adecuado o irreal o utópico para un correcto uso de una inspección es que la tela o el espacio de una inspección directa o inmediata que el doctor va a realizar tendría que ser un material de tela de hilo. Entonces, de esa manera evita que haya errores y sea más certero en la forma de poder conseguir o conciliarlos. Todo está correcto. Pero añadiendo a lo que dijeron los compañeros, también influiría mucho aquí el color de la vestimenta que tiene, ya que el color blanco podría reflejar y esto eliminar ciertos microorganismos, y la ropa oscura o la tela oscura, en este caso, aparte de absorber el calor, también podría ser un poco, tal vez, puede decirse un caldo de cultivo tal vez para estas personas. Exacto. Todo lo que dicen está perfecto. O sea, lo primero que vamos a ver, lo primero que vamos a inspeccionar es cuando el paciente va a la consulta. Lo vas a ver su vestimenta, cómo está vestido. Y de acuerdo a eso, van a ver factores de riesgo, van a ver, como en el caso que dicen, digamos, alguna coloración que tenga, digamos, el paciente se puede disimular con la misma coloración, si es muy colorida la vestimenta. También podemos ver, digamos, alguna enfermedad que por zonas, por áreas rurales que tengan. Entonces, todo es de acuerdo a la vestimenta que nos puede brindar por lo menos una impresión de cómo va a ser mi paciente y cómo voy a también realizar mi anamnesis, porque no va a ser lo mismo realizar una anamnesis al paciente que está ahí con todo pachero y todo eso, a una paciente que tal vez ni siquiera te va a hablar español, va a hablar aymara o quechua. Entonces, con la misma vestimenta, tú vas a decir, uy, si esta te tengo que explicar un poco mejor, tal vez no me va a entender, tal vez lo tengo que dibujar, o tal vez le tengo que explicar, le tengo que mostrar imágenes, pero tengo que hacer una anamnesis, tengo que explicar lo que siente, todo lo que ya es presente. Entonces, es importante los hábitos de vestimenta. ¿Ok? También en el momento de la exploración física, es bien importante realizar en el momento de que estamos haciendo, digamos, el examen físico, si la paciente va a ser, digamos, una mujer de pollera, va a tener mil cosas de sus polleras. Entonces, a veces, o les dices, ya, retírate un poquito para que te pueda examinar. Entonces, solo se van a suspender un poquito, pero no es muy factible. Siempre hay que decirles que se saquen todo y por lo menos estén en poca ropa para que nosotros podamos realizar un buen examen físico. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque también podemos ver algo importante que es la ropa interior. La ropa interior podemos ver algunas, no sé, situaciones en que tal vez está sucio, ya tiene mala higiene, por ende vamos a conducir que, uy, si tiene mala higiene, por ende tiene más incidencia de infección. O tal vez, digamos, si es un paciente pediátrico, siempre hay que ver el calzoncito, porque hay que ver si hay secreciones, o tal vez hay defecación manchada ahí, entonces todo eso hay que ver en la vestimenta. ¿Ok? La actitud. ¿Qué es la actitud?
dale. Sí. Usualmente el libro marca que es la posición, pero es que eso viene del inglés, pero usualmente en el español utilizamos como actitud, que es la cantidad de conocimientos para rendir o pasar una prueba. Pero ese término se puede interpretar como posición que el paciente debe adoptar para que el doctor pueda ser certero en la recolección de datos. Porque no sería una misma posición en que, por ejemplo, si tendría que ser una masa, como el libro marca en el epigastrio, una masa, si es que el paciente está sentado con el codo erguido, está distendiendo los músculos abdominales, por ende no se va a poder, no es factible que el doctor pueda palparlo, ver o en la inspección. Entonces, por ende, hay una mal recaudación de datos. Ya, perfecto. ¿Alguien concuerda? ¿Alguien discrepa? ¿Alguien quiere aumentar algo? Entonces, la actitud está perfecto lo que dice. La actitud, algunos lo catalogan como la posición que adopta el paciente, ya sea fisiológico o patológico. Entonces, aquí vamos a tener la actitud, vamos a tener tipos de actitudes. Tenemos la actitud de pie. No es lo mismo examinar a un paciente echado o preparado. Como menciona, hay algunas patologías que se les tiene que examinar parados. Por ejemplo, una hernia, ya sea cualquier hernia, si lo examinan en ejemplo, la hernia se puede operar, pero ya si le haces maniobras de Valsalva, de que si el paciente empuje, no va a pujar y va a haber sí un aumento de la, digamos, es una hernia abdominal, va a haber un aumento de la presión intraabdominal y sí se va a notar la masa, pero es muy diferente valorar al paciente en manifestación. Ahí la masa de acuerdo a la gravedad se va a notar mucho mejor que en el público. Entonces eso siempre hay que ver o examinar o ver qué tipo de actitud me conviene a mí como médico para examinar y explorar bien al paciente. En este caso pues vemos una actitud, tres tipos de actitudes de pie. La erguida normal, la cómoda y la pulsada. La erguida normal puede ser para el paciente. ¿Cómo lo veo? Sí, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo qué has leído? ¿Qué has visto? No sabes qué responde, le pasamos la pelotita al compañero. Si no sabes, está bien, me dice doctora, si no, no sé. Ya, tampoco pero sí. La posición, ¿no? De la cabeza hasta los pies lineal, se podría decir. Ya, o sea, ¿quién ayuda al compañero? Sí. Es inestable muscularmente y que y forma una línea perpendicular hacia el plano que es el suelo, entre a nivel del hombro, de la rodilla, de las articulaciones en general, de la rodilla, del pie y del hombro. Prácticamente en la herida normal, la línea de la gravedad tiene que pasar por las articulaciones, como dijo mi compañero, del hombro, del codo y de la cadera y de la rodilla. Perfecto. Eso es entonces la herida normal. Es un ángulo, con el suelo mide o hace un ángulo de 30 grados, igual tiene que pasar todo este eje por todas las articulaciones. ¿Ok? Y luego tenemos la herida cómoda. ¿Cómo es la herida cómoda? Muchachita verde, gorrito. De acuerdo a la línea, parece que está un poco los miembros inferiores están inclinados un poco perpendicularmente o paralelamente a la espalda. ¿Más quiere aplicar? Creo que es la posición que la mayoría de los pacientes tienen. Ya, sí. Sí, porque erguida normal es muy... Si la herida normal es así, o sea, algunos pueden tenerlo, pero esa es la herida más cómoda, la de descanso. Sí, sí. Que a veces cansa tener una posición original, una actitud normal, porque en la normal es que es mucho más, con más uso de los músculos, y en esta pues menos contractura muscular. Entonces la que más se adopta y es la que más con frecuencia vamos a notar. Y por último tenemos la
podría decirse que la columna, bueno, se encuentra más hacia adelante, si se podría decir. Usualmente utilizan esta posición cuando dicen como él está sacando la cola. Y es una posición más difícil tal vez, o como dice su mismo nombre, forzada para todos. Yo añadiendo lo que dijo mi compañera, pues también se puede llegar a ver que la pelvis puede tener una anteversión pélvica y haciendo de que también eso, la columna no esté correctamente alineada. Yo creo que esa posición es más vista en pacientes que tienen irritación peritoneal o problemas respiratorios, ya que es una posición, la entidad forzada es cuando hay una, por así decirlo, un dolor que no le deje estar recto al paciente. O sea, todas esas actitudes en semiología, o bien el paciente las adopta porque es lo normal para él, o las adopta para disminuir su dolor. ¿Ok? Entonces, la forzada exacerba mucho más la contracción de los músculos y hay como que una convección del tórax mucho más amplia y también de la colita, como mencionaba. Entonces, estas son las actitudes de aquí. Luego tenemos las actitudes en decúbito. Doctora, antes que pasa eso, el último que mencionó en la anterior diapositiva, un ejemplo de esto sería una mujer embarazada que estaría sufriendo lordosis por el producto. Sí, esa es una actitud forzada por el mismo peso. Doctora, en el libro marca que hay una cuarta, que es la posición de Meyer. ¿Para qué patología se puede ayudar? Meyer. Meyer. La posición de Meyer. Ya, pero lo vamos a ver. Ya lo voy a ver y les digo. Entonces tenemos la del decúbito, que es lo más frecuente. Tenemos la del decúbito dorsal, que es la primera, que va a estar haciendo el recostado de la espalda, o también se denomina la de supino. Luego tenemos la del decúbito ventral, donde el paciente se colocaba abajo encima y también es la de colon. Tenemos dos decúbito lateral hacia la derecha o a la izquierda. Y tenemos última que es la de decúbito forzado. Esta de decúbito forzado es las angiánicas que el paciente va a adoptar para disminuir su dolor. Entonces vamos a tener las forzadas, vamos a tener las opistótomos. ¿Cómo son las opistótomos? ¿Alguien? Es como la imagen, mira. Las opistótomos es cuando el enfermo va a estar, o sea, va a tener un arco con una concavidad posterior. Tiene que ver con una hiperrestricción de la columna, principalmente en pacientes con tétanos. Perfecto. Eso. Entonces es más frecuente en pacientes con tétanos, donde esta es la típica. O algunos casos no puede estar tan así bien doctor. Puede ser solo un epistótomo cervical, donde hay alguna concavidad en la parte posterior del cuello. Luego tenemos los pleurostótomos. ¿Cómo son estos? ¿Alguien? Es cuando el cuerpo está inclinado y curveado hacia un lado. Exacto. Aquí ven, ¿no? En la imagen está, o sea, la línea central tendrá que estar aquí, pero está inclinada hacia un lado con su lateral. ¿Y esto es por qué? Puede ser por meningitis. Perfecto. En el caso más que todo por meningitis. Luego tenemos los embrostótomos. ¿Qué es? Posición fetal. Ya, posición fetal. Igual es una posición ideal. Flexura. Ortos. Exacto, es flexura. ¿Y los ortostótonos? ¿Quién? Ortostótonos. Crisis convulsiva. Crisis convulsiva. Es para crisis convulsiva, donde el paciente va a estar recto, va a estar bien rígido, pero eso es posterior a la crisis convulsiva. Y aquí tenemos otras posiciones que no son de cúbito ni nada, pero son posiciones que ustedes a medida que vayan viendo, van a ver. Tenemos esta que es la semifábrica. ¿Cuánto más o menos puede ir un paciente en semifábrica?
infarto. Ya. En pacientes con dificultad respiratoria. Pacientes con dificultad respiratoria, respirando sin habla. Decúbito llamamos pinto, dorsal, lateral, promo ventral. Esta es la posición de Sims, que es como una alternativa de la decúbito lateral, pero es un poco más de descanso. Tenemos la posición de Rose, tenemos la anterentelembur, donde tiene que ser cefálico hacia arriba y pies hacia abajo, y la del trentelembur como tal, cefálico abajo y pies hacia arriba, la de ginecológica o de dicotomía y la ginecológica. ¿Ok? No, he visto que es mucho más el decúbito lateral, derecho o izquierdo. Derecho, porque es por las alas intestinales, tiene que haber creo que una mejor, un peristaltismo mejor, pero facilita y un descanso. Sí. Porque nuestro metabolismo, pues para que nos deje dormir, tengamos una mejor digestión, siempre tiene que ser en decúbito lateral derecho, para que haya un vaciamiento y un buen tubo digestivo que concluya o siga con su trayecto. ¿Ok? Luego tenemos las fases. Tenemos la fase del tipo pícnico. ¿Qué es del tipo pícnico? ¿Alguien? ¿De tipo pícnico alguien? Aquí adelante. Suelen llevar un peso, tal vez, en la forma adelante, en forma de descanso. ¿Perdón? Bueno, el paciente opta una forma de descanso hacia adelante para que no, o una forma de descanso para él, o se siente. ¿Alguien más? En la fase. Es Entonces, la descansa. fase facial. Es la expresión facial. Sí. Expresión más. Exacto, tiene una ofasia o tiene un contorno de la cara pentagonal. Tiene la frente mucho más amplia, tiene los sienes más amplios y eso es el tipo pícnico, en la fascia. Luego tenemos la fascia asténica. ¿Cómo es la fascia asténica? Ovoidea. Ovoidea. Ovoidea alargada. Sí. O sea, es ovoidea alargada donde tiene más acentuación a nivel del mentón. Maxilar inferior deprimido. Sí, maxilar inferior deprimido. Es más acentuado. Esto puede estar bien deprimido, pero bien acentuado. Fruncido, señas fruncidas y creo que es denominado para deportistas. No, el deportista es el atlético. Que igual es ovoideo, pero este es más alargado que el anterior, que es más alargado. Que es el atlético, igual tiene pliegues cutáneos, o sea, tiene unas acentuaciones mucho más evidentes. Y este es el de tipo atlético. Luego tenemos la fase compuesta. ¿Cómo es la fase compuesta? ¿Ah? ¿Alguien? La fase compuesta, bueno, va a ser lo normal. O sea, el paciente que te acude y está tranquilo, o sea, no acude por una sintomatología urgente. Es como ahorita no tenemos una fase compuesta. Estamos tranquilos, no hay dolor, no hay nada, pero acudimos por algo que no es urgente. Tenemos luego otro tipo de fases, que es la fase álgica. La del dolor. La del dolor. Expresión del dolor. No va a estar normal, va a estar ahí con un dolor que va a quejar a la vecina. Aquí vamos a ver. Aquí está la abdominal o la del dolor, que es como una fase álgica que denota dolor, característico del dolor abdominal, no presenta simetría, muestra dientes, arrugas. Les voy a pasar este PDF al grupo. Gracias, doctor. Esta es la fase acromegálica. ¿Cómo es la fase acromegálica? Tiene prominencia, tiene los cabellos auriculares más grandes, prominencia de la frente, del mentón y tiene manos grandes. Ahora
tónica, hipocrático-peritoneal, donde ya el paciente está comenzando, o sea, ya está histérico, ya está con una fase más, una mirada perdida, ojos hundidos. Tenemos la automina, que es como la para pacientes de lecromatosis, piel lisa, brillante, urgente, infiltrado. La aórtica, que es por problemas de formación de las válvulas. Tenemos la palidez del rostro, tenemos la perforación de las mejillas, de los pómulos y algunas partes periféricas cianóticas, como son la punta de la nariz y las orejas. Pues aquí tenemos varias fases. Tenemos esta, ¿verdad? Que relacionamos con los salmos. Tenemos aquí igual la caquética, tenemos la cianótica, donde igual es coloración azulada de los extremos del cuerpo, igual. Punta de la nariz, pulpes de los dedos, también de los pies y pabellones auriculares. Ok, entonces aquí y la de Cushing, ahí la cara ovalada, donde es cuello. Entonces este PDF lo voy a pasar y ustedes lo van a leer más cuidadosos en casita. Entonces aquí tenemos los que hemos visto, la de Cushing. Luego tenemos los hábitos. ¿Qué son los hábitos corporales? La constitución del cuerpo, cómo está la constitución del cuerpo, como habíamos visto la anterior semana. Longilíneo, que es un poco más largo que ancho, rectilíneo, que es un poco más ancho que largo, y curvilíneo, que todo está simétrico en el cuerpo. Pero hay que diferenciar bien. Es otro tipo de clasificación, es igual de ectomorfo, y el mesomorfo va a ser el biotipo, es eso. Biotipo, el ectomorfo, mesomorfo. ¿Qué es? Es la contextura parecida a eso. Pues yo no, doctora, eso no tendría un nombre de biotipo, no habitocorporal. Ya, sí, podría ser. Es lo mismo. O sea, lo de ectomorfo, mesomorfo y polimorfo es más referido a la facilidad o qué tan difícil van a perder o ganar masa muscular o grasa. A eso se refiere. No es la diferencia, pero más que todo digo la estructura y el método. ¿Ya? Luego tenemos otro tipo, la tipología de Kretschmer, la que menciona en el libro. Son 3 tipos: el electrosomático, el atlético y el típico. Aquí, como dice, el electrosomático va a ser de difícil tratamiento por previos a la reincidencia. Eso son más que todo por hábitos. El atlético van a ser un poco violentos, representan los cocientes más altos de delincuencia. Y el técnico son los que arrojan índice de más bajos de delincuencia, o sea, son como que los más flojos de voluntarios. ¿Ok? Esa es la tipología. Luego tenemos otra, la metodología de Sheldon y de Stevens, igual, entonces lo pone como acá dice, pero este es en hábitos: ectomorfo, mesomorfo, endomorfo o cerebrotónico, somatotónico o viscerotónico. Entonces estos van a ser rígidos, rápidos, aprensivos, controladores, asociales, desordenados, hipersensibles, solitarios, alérgicos, insomnios. Entonces eso es como que un hábito de acuerdo a lo que digamos la estructura corporal. Mesomorfo, pues van a ser firmes, aventureros, enérgicos, atléticos, ambiciosos, osados, valientes, agresivos, dominantes. Y los viscerotónicos, pues van a ser cómodos, lentos, glotones, sociables, cortés, amables, soberanos, hogareños y productivos. ¿Ok? Esto es más que todo el hábito. Luego tenemos el estado de nutrición. Entonces, en el estado de nutrición tenemos que ver y descartar 2 cosas: lo que es la obesidad y lo que es la desnutrición. ¿Ok? Entonces, para eso ya habíamos visto el índice de masa corporal, que es cómo se la mide. Peso sobre talla cuadrada. Y de acuerdo a esto tenemos unas escalas, en la cual tenemos normal, es decir,
tenemos la talla y los datos biométricos. En la talla pues, tenemos que descartar dos patologías que son el gigantismo y el enanismo. ¿Cuándo se considera gigantismo? Gigantismo es cuando se libera más de lo normal la hormona de crecimiento, pero una vez que ya se ha cerrado el disco epifisial, perdón. Ya, eso digamos como que la fisiopatología por cual el paciente es gigantismo, pero ¿cómo es la definición de gigantismo? Depende de su zona de confort, de su área donde vive, de su área social. En este caso, digamos, en Bolivia tenemos que, digamos, como máximo, el más alto de Bolivia mide 1,80, pues ese es lo normal en Bolivia. Y si es, digamos, 1,85, 1,90, 2 metros, uy, sí, se le considera gigantismo. Va de acuerdo, digamos, a su zona. Luego tenemos el enanismo. Ahí sí, el enanismo sí tenemos parámetros. Menos de 1,30 en el varón y menos de 1,20 en la mujer. Eso ya se ha considerado como enanismo. La sumatometría no es más que las mediciones que vamos a utilizar para ver si todo el cuerpo está en el desarrollo de nuestro cuerpo. Talla o altura, pues va desde el pelvis hasta el suelo. Luego tenemos la longitud de las piernas, que va a ser medida desde dónde, que va a ser la diferencia entre la altura del cuerpo y la altura de la postura sentada. Ahí se va a hacer la longitud de las piernas. Tenemos la brasa, que es la distancia entre el borde anterior más bajo de la yema del dedo medio extendida hacia los brazos en forma de cruz. ¿Ok? Lo vamos a ver ahorita en un minuto. Luego tenemos la distancia del vértex y sínfisis, que es borde superior de la sínfisis, o sea, desde el vértex hasta la sínfisis pubiana. Luego sínfisis suelo, que es desde la sínfisis, es como dividir al cuerpo en dos, de aquí a aquí, cuando mide de aquí abajo, cuanto mide. Entonces eso es otro tipo de longitud. Tenemos la altura del trocánter, desde el punto más alto del suelo, que se encuentra con facilidad, encogiendo el músculo. La anchura de los hombros, se coloca en las puntas del lumbar, se pone, digamos, al paciente en la pared, y el punto más lateral de la córnea de cada lado, pues se le saca con la viadilla. La anchura de las caderas, de igual manera, tomando los puntos de referencia más laterales del boca a cada lado, y se le toma la medición. Y obviamente la mujer es mucho más mayor que el hombre. Y el perímetro torácico, que es medir con una cinta métrica, pues debajo de las tetillas, haciendo que el individuo haga, pues tenga las manos sobre, o sea, como una cruz, y le medimos por debajo de las tetillas, y va a ser un perímetro torácico. Entonces acá tenemos, este va a ser el perímetro torácico, este va a ser el perímetro, que va a ser el de la brasa, de la cadera, y obviamente la longitud de los pies va a ser, una vez que pase la identificación, de institución, y se la diferencia. Piel y faneras. En la piel y faneras hay que ver que las lesiones cutáneas, tenemos lesiones cutáneas primarias y secundarias. Las lesiones primarias, pues vamos a tener algunas, como son la mácula, cuál es su característica, que va a haber un cambio de color, van a ser planas en relieve y se las da más que todo en manchas por vitiligo. Pápulas va a ser elevación menos de 1 centímetro, que van a ser sólidas en el caso de que se puede dar como una dermatitis. Placa va a ser una elevación más de 1 centímetro, a diferencia de la pápula, que es menos de 1 centímetro, va a ser una superficie rugosa, y esto puede ser una psoriasis. Nódulo, que va a ser una lesión más de 1 centímetro, pero palpable en profundidad, y en este caso va a ser un lipoma. El lipoma que va a ser un poco más blando, pero es profundo. Luego tenemos la vesícula, lesión con contenido líquido, igual menos de 1 centímetro, pero la diferencia es que va a tener líquido. Este es el caso de herpes. Ampollas es similar a la vesícula, pero este es mayor a 1 centímetro. De igual manera puede llegar a tener líquido, sí,
pero es más de 1 centímetro, en el caso de quemaduras de segundo grado. Pústula contiene pus y más que todo en el acné. Roncha es una elevación un poco más, o sea, más elevada y pruriginosa, que le va obviamente a producir prurito al paciente y estos son las urticarias. Y quiste, que es la lesión encapsulada con contenido semisólido o líquido. Esto en el caso de quistes sebáceos. Entonces aquí tenemos imágenes. Tenemos a las vesículas, tenemos a las manchas, tenemos a las ampollas, a las pápulas, a las pústulas, nódulo, mácula, placa. Entonces esto lo tienen que memorizar para discriminar cuáles son lesiones primarias y cuáles son lesiones secundarias. Las lesiones secundarias, vamos a ver, estas. Las lesiones secundarias pues van a ser ya un poco más profundas. Costras, escamas, escaras, fisuras, atrofias, úlceras o cicatrices. Son un poco más extensas, son más profundas en comparación a las primarias, y de esta manera igual vemos, digamos, aquí a la cicatriz, que